De todos los títulos que he tenido el privilegio de poseer, ser padre siempre ha sido el mejor. Ô, fé da puta, filho de rapariga! I am the greatest. Kenneth Howard Norton nació en el año 1943 en Jacksonville, Illinois. Desde su infancia siempre se le vio muy responsable, siendo que siempre le dio bastante importancia a sus estudios. Pero la cualidad más importante que dejó ver en su infancia fue su físico. Norton, desde su más temprana infancia, era algo especial. Sus cualidades físicas eran increíbles, dejando bastante claro desde pequeño que tendría un gran futuro como atleta. Cuando aún estaba estudiando, su profesor lo apuntó a 8 competiciones deportivas diferentes, de las cuales quedó primero en 5 y segundo en las otras 3. Su supremacía deportiva era tal que desde ese momento en los colegios de Illinois se impuso la regla Ken Norton, que hacía que no se pudiera presentar a un alumno a más de 4 competiciones. Al acabar la escuela secundaria, el joven Kenneth decidió decantarse más por los estudios que por una carrera de atletismo, y se metió a estudiar educación primaria, ya que dicho por él mismo, le gustaría o ser profesor o policía. Pero al acabar esos estudios, en el año 1963, Ken Norton, a sus 20 años, tomó la decisión de alistarse en la Marina. Una vez alistado, quiso compensar sus entrenamientos obligatorios con la práctica de algún deporte, y fue ahí donde apareció ante él el boxeo. Norton servía en Florida, y desde Florida llevó un régimen de entrenamiento bastante estricto, por lo que su carrera amateur no tardó mucho en llegar. A lo largo de esa carrera, Norton consiguió 24 victorias y solo 2 derrotas, convirtiéndose en el mejor peleador que alguna vez hubiera trabajado para el cuerpo. Consiguió varios premios de guantes de oro y similares, hasta que cuando tenía 23 años se casó con Janet Henderson, con quien en ese mismo año tuvo un hijo, llamado Kenneth Norton, igual que su padre. Norton siempre fue un padre muy responsable, así que tenía que encontrar la forma de alimentar a su familia, y con solo trabajar en la Marina no le llegaba. Así que 4 años después de alistarse en la Marina, Norton optó por darle más importancia a su carrera de boxeador, y entrar por fin en el boxeo profesional, para de esta forma llevar dinero a casa. En 1967, Ken Norton, con 24 años, debutó en el boxeo profesional, peleando con Grady Brazel, a quien noqueó en 5 asaltos. Norton necesitaba dinero para sobrevivir, por lo que tenía muchas peleas. A veces hasta tenía 2 el mismo mes, por lo que llegó a acumular 16 victorias consecutivas. Un año después de su debut, se divorció de su mujer. O sea que su matrimonio duró solo 2 años. Pero a pesar de eso, Norton se siguió haciendo mucho cargo de su hijo Kenneth, al que siempre le daba importancia sobre todo lo demás. En el año 1970, Norton tuvo su primera derrota contra el venezolano José Luis García. Fue algo muy inesperado, pero Norton no le dio demasiada importancia. Son cosas que pueden pasar. Su carrera avanzó, acumulando más victorias. Llegó a tener 29, y fue cuando venció a Henry Clark que apareció ante él la leyenda, Mohamed Ali. Tras esas victorias, Ken Norton había estado ganando renombre, así que tuvo la oportunidad de pelear por el título de Norteamérica, que tenía Ali. Era una pelea que todos querían ver, pero que todos tenían claro, Ali noquearía a Norton en pocos asaltos. Estaba muy desigual, todo el mundo apuntaba que vencería a Ali. Hasta el propio Norton, que se consideraba un peleador promedio, no tenía mucha esperanza de ganar, y ahí fue que se dio la pelea. Aunque el propio Norton decía no creer poder ganarle, una vez empezó la pelea, cambió todo. El Hércules salió de la esquina y empezó a conectar golpes con muchísimo poder. El físico y potencia eran, lógicamente, la especialidad del guerrero de Illinois, y eso aprovechó. Ali trató de hacer su estilismo puro, pero Ken Norton devoraba estilistas. Era el tipo de boxeador al que mejor se adaptaba, así que pudo superar a Ali, tirándole golpes que con tanta potencia lograron romperle la mandíbula a la consagrada leyenda, lo cual hizo que le diera el apodo del rompemandíbulas. Al terminar la pelea, le dieron la victoria unánime a Norton, que se quedaba con el título de Ali, quien se fue del estadio sin decir nada. Norton lo había logrado, había vencido al hombre que nadie creía que vencería, y se convirtió en el segundo hombre capaz de vencer a ese boxeador histórico. Pero eso no quedaría así. Mohamed Ali quería la revancha inmediatamente, y Norton accedió. Esta vez era más importante para Ali, que estaba seguro de que si perdía esta pelea, su reputación como el más grande se vería afectada. Norton, por su parte, ya había mostrado lo que quería, pero esta vez tendría que enfrentarlo y superarlo de nuevo. Norton quería vencer sí o sí, así que entrenó como nunca antes había entrenado. Pero eso fue una mala idea, ya que se dice que cuando llegó a la pelea, tenía síntomas de sobreentrenamiento. Al comenzar la pelea fue algo distinto. Mohamed Ali ya conocía a su rival, y esta vez aseguraría su victoria. Manteniendo la distancia y con un juego de pies rápido, cambió un poco el resultado de la pelea.
Esta vez, al llegar a la decisión, se le dio la victoria por decisión dividida al ex campeón Mohamed Ali. Norton no se dejó deprimir, ya había ganado una vez y debía seguir peleando. Un año después de esa segunda pelea, el Hércules, Ken Norton, firmó su pelea con uno de los pocos boxeadores con un físico superior al suyo, George Foreman. Desde pequeño, Ken Norton siempre había sido alabado por su físico. Era un talento físico excepcional, pero en el ring se encontró con una verdadera anomalía física, con un monstruo. Foreman salió con su potencia habitual, y a pesar de que Norton pudo dar la cara en el primer asalto, en cuanto llegó el segundo asalto, Foreman destruyó y noqueó a Norton. Era algo muy inesperado, pero Norton no pudo hacer nada. Después de esa derrota en la que el Hércules fue vencido por el monstruo, Norton debió seguir adelante una vez más, y se le presentó la opción de volver a ganar el título que perdió contra Ali. Ganó por KO en 5 asaltos, y ya tenía de nuevo el título. Ahí, Norton estaba posiblemente en su mejor momento. Pero su mayor rival hasta la fecha, Mohamed Ali, volvió a aparecer. Ali tenía el título mundial, y nuestro Hércules se veía capaz de ser campeón del mundo. Esta vez Norton iba a ganar sí o sí. Era un rival al que ya había vencido, y podría volver a hacerlo. La pelea estuvo muy reñida, y fue la mejor de las tres. Ali decidió enfrentarlo de cara, pero en el intercambio cerrado, Norton era superior. Así que a partir del 9º asalto, Ali cambió la táctica. Nadie sabía quién ganaría, y ambos estaban seguros de su propia victoria. Los jueces le dieron una victoria por decisión dividida a Mohamed Ali. Pero Norton no estaba de acuerdo. Le impactó totalmente. Estaba muy seguro de que ganaría y sería el campeón del mundo. Pero según sus propias palabras, a partir de ahí perdió la motivación para el resto de su carrera, por lo que empezó a centrarse más en otras cosas. A sus 34 años se casó con su segunda mujer, Jacqueline Halton, con quien tuvo 3 hijos, Kate, Kenisha y Keneyon, que junto a su anterior hijo Kenneth nos podemos dar cuenta de que ya hay que ser puto amo para tener 4 hijos que todos empiecen por K.E. como su padre. Como ya dije muchas veces, Norton era muy responsable y quería a sus hijos sobre todas las cosas. Así que ahora, con 4 hijos y una familia muy numerosa que mantener, tenía que pelear como nunca. Tuvo varias peleas que fue ganando, y tras una victoria con Jimmy Young, decidieron darle el título CMB que estaba vacante. Norton había conseguido el título mundial, pero no era lo mismo. No lo ganó peleando en un combate por el título. Lo ganó después de la propia victoria y por decisión del CMB, así que no tuvo la alegría que se esperaba. Pero debía seguir con la carrera, y ahora que era campeón, muchos prospectos tenían sus ojos en él. Así fue como llegó su primera defensa, con un Larry Holmes de 29 años, que estaba algo más joven que Norton, que a sus 35 años y sin motivación ya no estaba en su mejor punto. La pelea empezó muy cerrada, pero poco a poco Norton estaba perdiendo el control. Su rival le estaba superando, pero al llegar al último asalto, Ken Norton se infló y se lanzó con toda por Holmes. El asalto 15 fue uno de los mejores de la historia, un intercambio de golpes de 2 pesos pesados que querían el título. Lamentablemente para el Hércules, la victoria se fue para Larry Holmes, por lo que Norton, ahora sin su título, ya estaba encaminado al retiro. Tan solo tuvo 5 peleas más, de las cuales la más importante fue contra Ernie Shavers, que lo noqueó en un asalto. Norton ya no estaba en su mejor momento para nada, y a los 38 años se retiró tras perder por KO en el primer asalto ante Jerry Connill. Ahora empezaba una nueva etapa en su vida. Se acabó de entrenar siempre para pelear. Ahora solo tenía que centrarse en su familia, que era lo que él realmente quería. A partir de ahí, Norton trabajó varias veces como actor. Fue comentarista de boxeo y creó una empresa para representar a atletas y ayudarlos a cumplir sus sueños, además de ayudar a varias causas benéficas y personas necesitadas. Siguió siendo un personaje público hasta que en el año 1986 tuvo un accidente de tráfico que le afectó al habla, por lo que ya no pudo hablar tanto por televisión o por la radio, pero aún así siguió manejando la empresa para obtener ingresos. En el año 2000, a sus 57 años, se divorció de su segunda mujer, Jacqueline Halton, y tras su jubilación estaba centrado en sus hijos, hasta que a sus 69 años, Ken Norton se lanzó la mayor padreada de su vida, casándose por tercera vez con una mujer 10 años más joven que él, mostrando que además de gran boxeador y buena persona, siempre fue el puto amo. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Un año después de su tercer matrimonio, Norton, lamentablemente, sufrió una insuficiencia cardíaca, por lo que falleció a sus 70 años. Fue enterrado en Illinois, y en su tumba estaba escrito: amado hijo, padre y abuelo. Y es que lo más importante que tuvo Norton en su vida fueron sus 4 hijos. La fama, los títulos, el dinero, nada de todas esas cosas significaban algo comparado con lo que significaba para él su familia. Fue un hombre fuerte y responsable, que hizo todo lo que pudo por sus seres queridos.
Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Déjame por aquí abajo otro púgil del que quieres que cuente su vida. No olvides suscribirte y muchas gracias por ver el vídeo. Hace rato me picó un mosquito, el culero me picó entre la pierna y el pito. No lo hizo en la cara porque el güey es cobarde. Si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre. Ya me hice la crucecita, pa' quitar la comezón.